Bienvenidos a este video rápido, porque creo que la sesión pasada no quedó tan claro y quisiera hacer un video donde tengan unos ejemplos más claros y puedan llevarse una idea de cómo se usa en una buena forma el if y el switch. Bueno, la sentencia if, como les había comentado, es muy sencilla. Se compone de if else y tiene condicionales. Aparte, podemos encadenar condiciones con el operador AND y el operador OR. Es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces conviene más encadenar condiciones a utilizar múltiples if, o quizás no. Quizás es más útil tener un if dentro del otro if y no usar tanto conector. Aquí tienen la sintax básica. Es bastante sencilla. Este ejemplo que está en la derecha no tiene mucho sentido. Ciertamente se incumpliría en algunos casos y en el otro se cumpliría, pero es para que vean que se pueden encadenar. Además, hay distintas formas de escribirlos y no necesariamente solo tiene que ser un if y un else. En este caso, se ejecutaría la primera línea y saldría por el if, fallaría el if interno y saldría por el else y ahí terminaría la secuencia, ya que siempre entra en el primer if que analice. Y si el primero es verdadero, no se va a detener a leer el segundo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ejemplos de uso. Aquí dice dos ejemplos básicos. Los hice de distinta forma. Sería interesante que inviertan la forma y que sigan funcionando. Entonces, con lo que quiero decir es que en lugar de usar un if y else if, lo que hagan es encadenarlo dentro de un else y viceversa. En lugar de usar el else, pasar este if aquí adentro y ver si sigue funcionando. En teoría debería seguir funcionando. Los ejemplos son distintos, así que podrían intercambiarlo en múltiples órdenes. Este se encarga de decir un máximo y si su número está abajo o en el máximo o arriba del máximo. Y el segundo ejemplo compara los números, cuál es mayor que el otro. Y además imprime la secuencia. Uno es mayor que 2. Sería interesante que lo analicen. Y el switch, que es quizás un poco lo más nuevo y complicado de usar. Es bastante sencillo, funciona más para múltiples casos que como el if, que funciona quizás en rangos. Podemos darle una funcionalidad en rangos. Aquí queremos más casos específicos. Y por ejemplo, vamos a ver el caso de cuántos días tienen los meses del año. Porque no es lo mismo. Y además no están en secuencia. No por no ser los primeros 4 meses, no por eso tienen 30 días o los tres seguidos tienen 31 días. Si fuera ese el caso sería muy sencillo, porque diríamos del 4, si mi número es menor que el 4, por ejemplo, que hasta abril tengan 30 días, sería muy sencillo decir su mes tiene 30 días, porque sabemos estrictamente que antes del 4 tiene 30 días. Pero como no es el caso y tenemos los meses revueltos numéricamente, un switch nos ofrece una mejor solución. Y aquí está el ejemplo del switch. Como lo pueden ver, aquí pido el mes y pasa el mes y lo analiza. Si ven, lo que me interesa de este switch es que vean cómo anida de casos para que esos casos digan los días por completo. Por ejemplo, yo sé que febrero solo tiene 28 días. Entonces, justamente ahí pongo un break. El break lo que significa es deje de ejecutar el resto y sálgase del switch. Entonces, si yo digitara 2 entra, analiza el 2, sabe que es febrero y dice 28 días. Termina. En el caso de que, por ejemplo, ponga enero, iría al entrar en enero. Fija, hay un break. No. Y sigue haciendo los casos hacia abajo. Como no hay un break en los casos, se siguen ejecutando. Entonces baja y entra aquí.
mi mes tiene 31 días. Llega un break, ahora sí, se detiene y quiebra el switch, deja de analizar. En el caso de que pusiéramos, por ejemplo, 4, iría aquí uno por uno y se daría cuenta que aquí no calza, no hay un caso 4 hasta que llega aquí y ve el cuarto caso y dirá, mes tiene 30 días. Y el default pude haberlo usado de dos formas. En este caso lo utilicé para que diga mes irreconocible, pero se pudo haber aprovechado quizás de distinta manera. Por ejemplo, si yo hubiera definido los 30 días, por ende sé que el resto de los meses tendrán 31 días. Entonces en el default puede colocar su mes tiene 31 días. Eso sí, tendría que haber controlado los meses del 1 al 12. Y en ese caso tendría que haber usado bucles y quizás un if en la parte de arriba donde se pide el mes y verificar si está dentro del rango. Y sería interesante que trabajen este tipo. Por ejemplo, podrían hacer un menú sencillo que diga si digita 1 y 2 significa que agregará cliente y simplemente ponen code a agregar cliente. Si digita 3 y 4 eliminar cliente y si digita 5 y 6 salir. Sería interesante que lo hagan con un switch y si se sienten diligentes podrán hacerlo con un if y ver que es un poco más complicado. O al menos no complicado, pero sí más desorganizado.